Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos estar separando este tiempo para poder recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Aquel sacrificio que hizo a favor nuestro, aquel que cambió nuestras vidas y nos dio una vida nueva, una vida eterna, una vida que no podemos ni imaginar cómo va a ser allí en los cielos. Y quería compartir con ustedes un texto en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que en esta mañana podamos pensar en este sacrificio, de saber que nosotros morimos en la cruz porque era nuestro lugar, pero Él murió por nosotros. Y ahora lo que vivimos, lo vivimos en Cristo Jesús. No vivimos ya nosotros, sino que es Dios obrando por medio de nosotros. Que podamos saber que no lo hacemos ya por temor o por miedo, sino en respuesta al amor y a la entrega de nuestro Señor por cada uno de nosotros. Que en esta mañana podamos pensar, podamos compartir estas canciones, este tiempo, las oraciones en nuestros hogares, el pan y el vino, y poder recordar este sacrificio que cambió nuestras vidas y poder así también tomar fuerza para dar testimonio a las personas que nos rodean del cambio que Dios hizo en nuestra vida y del cambio que Dios puede hacer en cada una de las vidas de aquellas personas que confían en Él. Que podamos pensar en esto y damos gracias a Dios por su presencia en estas circunstancias, a pesar de la distancia, poder todos juntos compartir este tiempo y estar juntos pensando en nuestro Dios, en su amor, en su entrega, en este sacrificio. Que Dios nos bendiga. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra
expresar. Yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Oh, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Oh, Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Oh, la melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y
los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas.
queridos hermanos de la iglesia allí en Villa Bonich, en San Martín, les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Alejandro Irala, soy misionero en el Ecuador. Estamos hace 13 años por la gracia de Dios. Estoy casado, se llama Lorena, y tenemos 3 hijos. Estamos trabajando en lo que tiene que ver con las comunidades de la selva. En este momento, el Ecuador, como en todas partes del mundo, está sufriendo lo que es esta pandemia del coronavirus. El 16 de marzo, que ha entrado en cuarentena el país. En este mes de junio se han levantado muchas actividades, se ha reactivado un poco el comercio, y se dice que en el mes de julio ya las iglesias van a empezar a reabrir con un protocolo de bioseguridad. Así que bueno, de a poco vamos comenzando en el Ecuador a tomar ciertas actividades. Mientras tanto, nosotros también, como ustedes, nos congregamos, ¿sí?, en forma virtual, ¿sí? No es la manera que quizás nos gusta, pero es la manera en la cual nosotros podemos utilizar para no perder nuestra identidad como cristianos, estar fortalecidos. Lo que tiene que ver con las comunidades dentro de la selva, ellos también han sufrido esta pandemia del coronavirus. Han abierto las carreteras algunos años, y eso hace que personas han salido, y también al ingresar ellos, quizás por los medios de comunicación, ellos no tienen noticia, entonces han llevado esta enfermedad, y adentro, bueno, ellos no tienen lo que es gel antibacterial, no poseen mascarillas, y la vida de ellos es muy comunitaria. Así que bueno, muchas de las comunidades están siendo afectadas con esta pandemia, así que les pido que puedan estar orando. Así que bueno, queridos hermanos, vamos a pasar a lo que tiene que ver con el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por todo, ¿sí? Sé que teníamos que haber estado presencialmente en estos meses que ha pasado. En el mes de mayo yo hubiera estado en Argentina, pero bueno, Dios no lo permitió, pero Dios tendrá sus planes. Así que bueno, desde acá les mando igual un cálido abrazo desde el Ecuador. Que Dios les bendiga ricamente. Muy bien, queridos hermanos, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Mi nombre es Alejandro Irala, y bueno, estamos muy contentos de estar junto a ustedes en este día. Y vamos a abrir la palabra de Dios. En este día me gustaría compartir junto con ustedes un pasaje en la Escritura que está en el libro de Esdras, capítulo 7, así que le voy a pedir por favor que me pueda acompañar, ¿sí? Esdras capítulo 7, vamos a abrir ahí la palabra de Dios. Vamos a leer a partir del versículo 6, repito, Esdras capítulo 7, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Esdras subió a Babilonia, él escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien, hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana y vamos a comenzar con la palabra de Dios. Oramos. Dios, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Dios, por este hombre que pudo producir un avivamiento en tu obra. Padre, te pedimos que esto pueda suceder en nuestras vidas, Padre, que cada uno de nosotros podamos ser un Esdras, Dios, que se levante en la congregación para poder enseñar a un pueblo, Dios, tus estatutos y mandamientos, y que lo podamos cumplir. Gracias, Padre, te pedimos que puedas hablarnos en este día en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el nombre Esdras, ¿sí?, significa ayuda, y hoy en esta mañana vamos a hablar un poco acerca
de la vida de Esdras. Nos vamos a centrar en el versículo 10, que lo voy a leer de nuevo. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En estos días, ayer, por decirle, me comentaban mis queridos hermanos acerca de que, bueno, en Ecuador ya se van a poder empezar a abrir las iglesias, pero siguiendo un protocolo. Estuve leyendo un poco acerca de cómo es el protocolo, cómo debemos volver a las iglesias, ¿sí? Me parece muy bueno seguir todo lo que nos aconsejan los expertos. Pero me puse a pensar realmente, más allá de cómo volvamos a nuestras iglesias en diferentes lugares y partes del mundo, quizás van a empezar un poco después. Bueno, en Ecuador creo que ya está la orden lista para que podamos comenzar los cultos. Y mi pregunta que me hice es: ¿cómo vamos a volver? Y me puse a pensar, ¿no? Claro, el protocolo dice que tenemos que volver quizás con tapaboca, con guantes, con distanciamiento. Me parece bien, ¿no? Pero más allá de eso, yo me puse a pensar en cómo debemos volver en nuestro interior, ¿no? No importa quizás, y sí importa lo exterior, pero importa tanto más allá de lo exterior, cómo va a volver nuestro interior, cómo vamos a volver cada uno de nosotros, porque la iglesia debe volver de una manera diferente. Cuando uno va a libros de Esdras, uno, mis queridos hermanos, puede ver cómo el pueblo de Israel había estado 70 años en cautiverio en Babilonia por desobedecer la palabra de Dios. Cada año que estuvieron allí fue porque ellos no habían respetado, para cumplir la ley de Dios, no habían respetado el Sabbat. Y allí, cuando uno va al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, uno puede ver cómo Jeremías les dijo: bueno, ustedes van a ir a cautiverio, pero luego de 70 años van a volver. El primer grupo va a volver con Zorobabel y el sacerdote Josué para la reconstrucción de lo que tenía que ver con el templo. El pueblo de Israel dice que ellos habían comenzado a hacer sus casas artesonadas. Y el profeta Ageo tiene que hablarles en el capítulo 1, y le tiene que decir: mis queridos hermanos, hay que construir el templo, la casa de Dios está vacía y ustedes están haciendo una casa artesonada. Y le tiene que decir: dice Jehová así, paraos en vuestros caminos y meditad bien, porque ustedes están trabajando en saco roto, ¿sí? Todo lo que ustedes reciben no los va a alcanzar, porque la casa de Dios está desierta. Cuando uno puede ver el grupo que vino con Zorobabel, ¿sí? Vino un grupo muy reducido, vinieron en el año 584 a.C. Luego va a venir el segundo grupo, que hoy nos vamos a centrar en este grupo, que era alrededor de 1600 personas, que vinieron juntos con el sacerdote Esdras, ¿sí? Usted tiene que entender en este pasaje que la ciudad se va a encontrar sin murallas, ¿sí? El pueblo de Israel va a estar construyendo lo que tiene que ver el templo. Y luego vino, quien es su contemporáneo, que luego vamos a tocar unos pasajes, en Nehemías. Otro grupo vino con Nehemías, que es el tercer grupo, que vinieron a construir, reconstruir y levantar los muros de Jerusalén. Cuando vamos del capítulo 6 al capítulo 7 nos vamos a encontrar con un periodo de años de alrededor de 60 años. El pueblo de Israel, no lo vamos a leer, usted luego lo puede leer, que el pueblo de Israel, antes de salir con Esdras, va a celebrar, dice que celebraron la Pascua. Es interesante porque si usted va al Éxodo, ¿no? Esta partida que tuvo el pueblo de Israel con Moisés fue luego de celebrar la Pascua. Bueno, Esdras va a ser un Moisés, ¿sí? Va a salir con este grupo, en este Éxodo, en esta partida, y van a llegar a Jerusalén, donde el templo, donde no está funcionando el templo, donde hay un lugar sin murallas. Y tenemos que entender que en el templo era el lugar, era el corazón, ¿sí? De la religiosidad que tenía el pueblo de Israel. Se van a encontrar sin eso. Ahora, ¿cómo se mantuvo el pueblo de Israel en Babilonia? Bueno, se dice, ¿no? Que Esdras fue uno de los precursores de lo que eran llamados la sinagoga, que es una palabra hebrea que significa una asamblea o una casa de adoración. Yo creo que es un poco y refleja un poco nuestras vidas en este tiempo. Nosotros nos encontramos vía online y tenemos nuestra pequeña sinagoga, cada cual en nuestro hogar,
donde a pesar de esta pandemia que se han cerrado las iglesias, nos mantenemos y nos hemos mantenido a través de estas sinagogas que hemos armado, estas pequeñas iglesias y estos templos que hemos armado en nuestra casa. Ese es el propósito de Dios. Hoy, como digo, ya Ecuador está en un momento especial donde se van a comenzar a abrir las iglesias. Y esto me llevaba a pensar a mí, ¿cómo vamos a volver a la iglesia? Tenía un mensaje para hoy diferente, pero esto me hizo pensar en cómo vamos a volver a nuestra iglesia. Esdras era un sacerdote que había llegado, dije, con 1.600 personas, que nunca Esdras había estado en Jerusalén, se había preparado toda la vida él para este momento. No tenían tiempo, no tenían ellos el lugar físico para hacer los sacrificios, no había sacerdote, y era emocionante porque ellos iban a volver a reconstruir el corazón de la religiosidad judía, que era el templo, ¿sí? Era un nuevo comienzo para ellos. Hoy, en esta mañana, yo quiero hablarle, y el tema en esta mañana es un nuevo comienzo para nuestras iglesias. ¿Cómo vamos a volver, queridos hermanos? ¿Cómo volveremos a nuestras iglesias? Dios es un Dios físico, Dios no es un Dios online. Ha permitido esto, como en el pueblo de Israel, ha permitido que tengan las sinagogas, pero el lugar de reunión que Dios había establecido para el pueblo de Israel era el templo. Nosotros, queridos hermanos, somos una iglesia que nuestra iglesia en sí no es el templo construido por manos de hombre, pero Dios es un Dios físico y Dios nos llama a la comunión física entre los hermanos, ¿sí? Así que hoy me gustaría poder hablar acerca de 4 cosas que sucedieron en la vida de Esdras que deben pasar y suceder en nuestras vidas. La fecha que salieron, como dije, fue luego de la Pascua. Se calcula que aproximadamente fue el 8 de Nisan, alrededor del 8 de abril. Esdras va a traer un avivamiento al pueblo de Israel con su palabra. El libro de Esdras nos enseña a nosotros cómo debemos volver a Dios. Es un libro muy interesante, le animo a usted que pueda leerlo, que pueda estudiar este libro, porque nos enseña cómo debemos volver a Dios, cómo debemos volver, queridos hermanos, a nuestras iglesias. Creo que después de esta pandemia, que sabemos que va a seguir, que todavía sigue, no podemos volver igual a nuestras iglesias, mi querido hermano. Tenemos que saber que Dios tiene el control de todas las cosas, pero ni usted ni yo podemos volver de la misma manera, ¿sí?, a la iglesia. Dios quiere que volvamos de una manera diferente. Dios nos ha mantenido en estas pequeñas sinagogas, que hemos hecho un culto en nuestro hogar, que era el propósito de Dios, volver a la familia. Pero ahora, en este tiempo que se van a ir abriendo las iglesias, se van a ir abriendo los templos, vamos a tener que volver, ¿sí?, para un nuevo comienzo. Y me gustaría por eso hoy tratar la vida de Esdras, este hombre que pudo hacer un avivamiento. Esdras va a hablar acerca de la genealogía. Yo no lo he leído, pero a partir del capítulo 7, los primeros versículos no leí. Esdras va a marcar su genealogía, que tiene que ver con su identidad. Como usted puede ver la vida de Nehemías, él era un sacerdote y su genealogía lo iba trazando, y era muy importante marcar la genealogía. Él llegaba hasta Aarón, y uno va a encontrar aquí en la palabra de Dios diferentes sacerdotes, ¿sí?, que son, no nos toca hoy hablar acerca de ellos, ¿no?, pero han sido de renombre para los sacerdotes de Israel. Él podía trazar su genealogía, su identidad. Era importante, ya que muchos de los sacerdotes no pudieron volver, o sea, no volvieron para esta parte espiritual, este avivamiento espiritual, ya que no podían trazar su genealogía, su descendencia. Y nosotros sabemos y entendemos que los sacerdotes tenían que ser levitas y tenían que trazar su genealogía. Dios había dado, ¿sí?, esta tarea a los levitas, que era la parte espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Capítulo 7, dice la palabra de Dios que Esdras había preparado su corazón, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a ver en esta mañana, que Esdras había preparado su corazón. Fíjense, en el capítulo 6, dice así la palabra de Dios. Este Esdras subió a Babilonia, era escriba, dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió
el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, otra vez dice, la buena mano de Dios. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Qué lindo es tener y estar, querido hermano, cogido de la mano de Dios. Qué lindo es estar aferrado a la mano de Dios, ¿sí? Tenemos que estar aferrados a la mano de Dios. ¿A quién se sostiene usted en estos tiempos? Hay gente que quizás en estos tiempos ha desnudado lo que había en su corazón. Muchos, es triste, pero cristianos han desnudado que en su corazón simplemente hay angustia, hay desesperación, porque ellos no se han aferrado a Dios. Qué lindo que es. A pesar de que habían estado en cautiverio, de que habían estado en Babilonia estos 70 años en la deportación, la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y dice, porque Esdras había preparado su corazón. No dice la palabra de Dios que Esdras había preparado la mente. Ahora, bueno, uno para inquirir en la palabra de Dios, uno dice, bueno, tengo que preparar mi mente. Le hubiera dicho, bueno, preparo mi mente. Un estudiante sabe que cuando estudiábamos teníamos ahí nuestro café para preparar nuestra mente. ¿Qué dice Esdras? Dice que había preparado su corazón. Su corazón, ¿sí? El judío sabía muy bien que el corazón, no esto que está acá y que late, sino que el centro de su vida estaba en el corazón. Y no estoy hablando solamente de, queridos hermanos, de las emociones. Uno dice, bueno, ¿cómo vengo a estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo vengo a Dios? Lo primero que tengo que hacer es como Esdras, venir con un corazón preparado. A veces es triste, uno dice, bueno, vamos a hacer el devocional, y creo que muchas veces uno es un religioso, no ora a Dios, no busca a Dios, y dice, a ver dónde cayó la Biblia como algo místico, bueno, Dios quiere hablarme algo, lee un pasaje y dice, ya hice mi devocional. Y eso no es así, ¿sí? Dice que Esdras primeramente había preparado su corazón. Dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí, cuando uno va al libro, allí en el mismo Jeremías, se va a hablar, capítulo 17, ¿sí? Versículo 9 al 10, dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Dios podía conocer. El problema del pueblo de Israel era el corazón. Y ellos habían ido como castigo hacia Babilonia, habían sido llevados por los caldeos. Ahora va a haber un imperio que es el imperio persa, que es el que está aquí, ¿no? El gobierno de turno, que son los caldeos. Pero habían los persas, perdón. Pero ellos habían sido llevados por los caldeos porque tenían un corazón compartido, tenían un corazón idólatra. La palabra de Dios dice allí en la Escritura, en Proverbios capítulo 23, versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. El Padre pide el corazón. Dios no quiere un corazón compartido, ¿sí? ¿Qué problema que hay acá? Que es este corazón, ¿sí? Mi corazón tiene que estar cerquita de Dios, tiene que sentir lo que Dios siente, para luego poder ir al libro de Dios y poder decir, Dios, acá está mi corazón, hoy ¿qué quieres hablarme? Porque si usted llega a la presencia de Dios y usted tiene con sus expectativas y llega con sus argumentos, entonces Dios no le va a poder hablar a su corazón. Usted tiene que tener un corazón humilde, por eso dice en Hebreos que si hoy usted escucha la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cómo está su corazón, querido hermano, en esta mañana? ¿Cómo vamos a volver a nuestras iglesias? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está preparado nuestro corazón para poder producir un avivamiento y volver diferentes? Dios no quiere compartir el corazón. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Cuidado con este corazón, porque es engañoso y perverso. Dice que del corazón, de ahí vienen los homicidios, vienen los adulterios. Del corazón
sobre toda cosa guardada. Dice, guarda tu corazón. Hoy hay una frase que está de moda. Y dice, sigue tu corazón. ¿Sí? Sigue tu corazón, sé libre, sigue tu corazón. Nunca, escúcheme bien, siga su corazón. Nunca siga el corazón. Usted dice, ¿por qué? Porque si sigues tu corazón, dice la palabra de Dios que es engañoso y perverso. Ahora dice, el salmista dice David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso yo debo preparar mi corazón y por eso vamos a llegar al segundo punto, que es llenarlo con la palabra de Dios, ¿sí? Pero primero debo preparar mi corazón. Yo no soy un agricultor, nunca he sido bueno en esto, pero he visto muchas veces en la selva cómo preparan ellos los terrenos para el sembrío, ¿sí? No es un trabajo fácil. Me ha tocado estar en algunas comunidades donde me he quedado un tiempo prolongado y he ayudado en algunas cosas, ¿no? Me han mostrado y hay que sacar a veces la maleza que está en esos lugares y muchas veces hay raíces que son profundas que están en esos lugares que hay que sacarlas, que hay que abonar el lugar para prepararlo para sembrar y que algo pueda crecer. Sabe que el corazón es así. ¿Qué hay en el corazón? Muchas veces puede haber algo arraigado, en raíces que están del mundo. No se puede servir a dos señores, dice la Escritura. Bueno, hay que limpiar el corazón, preparar el terreno del corazón para la semilla de la palabra de Dios, para que pueda caer en un buen fruto. Segundo punto, Nehemías dice, porque Esdras había preparado su corazón, y dice, para inquirir la ley de Jehová. Esdras, le dije que Esdras era un escriba, él hablaba varios idiomas, era un teólogo, era un abogado. Realmente Esdras era un hombre preparado, era un hombre que conocía bien la ley, y decía la palabra de Dios, que la mano de Dios estaba sobre él. No era cualquier persona, era un hombre que se había preparado toda la vida para este evento. Qué importante, primeramente usted debe preparar el corazón. Lo segundo es que tiene que estudiar la palabra de Dios. Uno a veces dice, qué lindo poder escuchar hasta el día de hoy este hombre que ha muerto hace tantos años, Spurgeon, ¿no? Charles Spurgeon. Y uno dice, ha pasado el tiempo, ¿no? Y dice uno, ¿qué hombre? ¿Cómo este hombre podía enseñar? Bueno, cuando uno dice, bueno, ¿qué enseñador que era? Hay que ir un poco a su vida. Se dice que Spurgeon leía 300 libros al año. Así que imagínense por qué este hombre podía dar esta enseñanza. Porque era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Esdras había adquirido, dice que estudiaba la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que saber, queridos hermanos, que nos encontramos ante un libro que tiene vida. Y si hay algo que tiene vida es que va a producir algo. La palabra de Dios dice allí en Hebreos que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y dice que ahí entran los tuétanos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra viva. Y es una palabra que va a producir algo, ¿sí? Siempre la palabra de Dios va a producir algo en la vida de la persona que está leyendo. O va a rechazar el mensaje de Dios, o va a producir algo en su corazón, va a producir vida, querido hermano. La palabra de Dios no solo, querido hermano, es para que usted diga, bueno, yo la leo. Eso no es. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice, y en ella medita de día y de noche. En ella medita de día y de noche, bienaventurado. Está meditando la palabra de Dios de día y de noche. Esdras era un hombre preparado, era un abogado, era un escriba, él transcribía el Pentateuco, la ley de Dios, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Luego vamos a volver a Esdras. Tenemos un pasaje en la Escritura. Segunda de Timoteo, un versículo conocido. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, y desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que la Escritura te pueden hacer sabio. Y dice, porque toda la Escritura
es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué lindo, la palabra de Dios dice que a uno lo hace sabio. La palabra de Dios dice que a uno lo enseña, que a uno lo corrige, que a uno dice que lo exhorta, que lo instruye, dice que lo prepara para toda buena obra. ¿Qué obra que tenía que hacer Esdras? Esdras tenía que venir con este grupo. Le dije que venía con un grupo alrededor de 1.600 personas y tenía que producir un avivamiento allí en Jerusalén, ¿sí? Tenía que levantar el sistema religioso, tenía que preparar el lugar para los sacrificios, para que el pueblo de Dios pueda volver, para que el pueblo de Dios pueda ser enseñado por la palabra de Dios. Pero primero tenía que preparar su corazón, tenía que estudiar la palabra de Dios. Dice allí en Josué, usted conoce ese pasaje, capítulo 1, versículo 7, que dice que cuando uno toma la ley de Dios, y si no se aparta de él, no se apartará de esta boca, ¿no? La palabra de Dios dice que hará prosperar en todas las cosas que tú emprendas, ¿sí? Luego dice la palabra de Dios, allí en el capítulo 7, versículo 10 de Esdras, volvemos, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y dice, y para cumplirla, ¿sí? Vamos al tercer paso, dice que es para cumplirla. Estaba mirando acerca de unos trastornos alimenticios que suceden en el día de hoy. Dos cosas, una es la llamada anorexia, y la otra es la bulimia. Hay una gran diferencia entre estos dos trastornos alimenticios, ¿no? Ya que la anorexia, la persona que es llamado anoréxico y practica esto, ¿no? Es una persona que lo que hace es que deja de comer, ¿sí? Esta persona no se alimenta porque quiere verse de una manera, ¿no? Muchas veces quieren ser aceptados con el mundo, entonces no se alimentan y siguen esta corriente que es llamado esta enfermedad llamada la anorexia. Yo creo que hay muchos cristianos anoréxicos, ¿sí? Quieren seguir y verse como el mundo. Entonces, para verse como el mundo hay que dejar de alimentarse de la palabra de Dios. Hoy está lleno las iglesias de cristianos anoréxicos, cristianos que no se alimentan de la palabra de Dios. El apóstol Pablo los llama carnales, ¿no? No les puedo dar de comer, dice, vianda, sino que les tengo que dar la leche, tengo que volver a los primeros rudimentos con ustedes, ¿sí? En Hebreos dice que estos cristianos son inmaduros, ya tenían que comer un alimento sólido, pero dice que a causa de su inmadurez y que habían sido tardos para oír, que no querían leer la palabra de Dios, no querían estudiar la palabra de Dios, no querían cumplir la palabra de Dios. Dice que eran cristianos inexpertos, cristianos inmaduros que no podían discernir entre el bien y el mal. El segundo trastorno alimenticio que existe en esta corriente es la bulimia. ¿Cuál es el bulímico? Bueno, es diferente a la anorexia, que deja de comer, sino que el bulímico lo que hace es que come, ¿sí? Come esta persona, pero luego ¿qué hace? Vomita lo que come, ¿sí? Y yo creo que muchos cristianos son así, ¿sí? Son cristianos bulímicos. Hoy reciben el mensaje, escuchan el mensaje, pero luego vomitan el mensaje porque no hace el proceso de alimentación, donde tiene que ser digerido, donde tiene que llegar al corazón, donde lo va a nutrir ese alimento de la vida y va a hacer que cambie. Son cristianos que viven una vida raquítica, una vida débil, ¿sí? Eso es la anorexia espiritual y la bulimia espiritual. Muchos creen quizás y dicen, bueno, yo manifiesto mi espiritualidad porque me emociono cuando canto. Te tendrá que ver, hermano, cómo yo me emociono cuando canto y alabo a Dios. Sí, y bueno, dice, bueno, está bien, lo respetamos, amén, si lo hace, pero esa no es la vara para medir la espiritualidad en una persona, ¿no? ¿Sabe la vara para poder medir la espiritualidad de una persona? Es, como dice Esdras aquí, que cumple la palabra, ¿sí? Una persona espiritual guarda los mandamientos de Dios. Esdras dice que lo que hacía era preparar el corazón
para estudiar la Biblia y luego no se quedaba ahí. Luego dice que para cumplirla. La espiritualidad no se mide porque usted alaba y quizás está ahí. No, la espiritualidad se va a medir en un cristiano porque usted prepara su corazón. Usted es una persona que estudia la palabra de Dios, lee la Biblia y no se queda ahí, sino que usted cumple la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que ser, como dice Santiago, tan simplemente oidores, sino hacedores de su palabra. Dios siempre trae bendición. Cuando uno va a Deuteronomio capítulo 28, habla de las bendiciones de la obediencia. Dios bendice la obediencia, pero tiene un proceso, que es oír, guardar y poner por obra sus mandamientos. Un día se le preguntó y se le dijo se le dijo a un predicador, una persona, le dijo, predicador, me encantó su sermón, ¡qué buen sermón! Así que el predicador le dijo, muy bien, pero eso está por verse. Uno puede decir, bueno, qué buen mensaje, qué lindo, toca mi corazón, pero eso está por verse. Está por verse en su vida. Yo que usted va a digerir la palabra de Dios, usted la va a cumplir. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, conocemos esa historia que contó el Señor Jesucristo, que es la historia, ¿sí? Es este relato de los dos cimientos, que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice que descendió la lluvia, y vinieron los ríos y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice, versículo 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos, y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. ¿Qué clase de hombre es usted? Yo creo que hay muchos necios como también hay sabios. Son palabras del Señor Jesucristo. El sabio es aquel que prepara el corazón, que oye la palabra de Dios, pero que la pone por obra. Pero el necio y el insensato es aquel que oye el mensaje de Dios, ¿sí? Pero no lo cumple. Y podemos ver que en la prueba y en las circunstancias difíciles, podemos ver que esta casa no permanece. Tengo que preguntarme, cuando leo la palabra de Dios, ¿simplemente me entra por un oído y me sale por el otro? ¿Soy un cristiano anoréxico? ¿Soy un cristiano bulímico que vomita la palabra de Dios, que simplemente la recibo? El Señor Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Yo no sé por qué decía que tengo oídos para oír, oiga. ¿Que no tenían orejas? Había todos no tenían orejas, eran como Malco, ¿no? No, tenían orejas. Pero el hecho de tener una oreja, el Señor Jesucristo dijo que tenga oídos para oír, oiga. El hecho de que usted esté escuchando el mensaje de Dios no significa que usted lo esté oyendo realmente con el corazón. Que usted lo esté oyendo para decir, Señor, ¿qué tienes hoy? Háblame. No endurezcas mi corazón. Por eso Esdras, lo primero que dijo, ¿qué es? Que él había preparado su corazón. Y lo último, ¿sí? Dice en el versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para enseñar la palabra de Dios. Y bueno, quizás podemos decir, bueno, hermano, quizás no es tan difícil preparar el corazón. Quizás no es tan difícil, hermano, oírla. Es un poco más difícil cumplirla. ¿Y cuánto más difícil es enseñarla? Bueno, la palabra de Dios dice, queridos hermanos, que uno no puede enseñar lo que uno no cumple. No podemos enseñar lo que nosotros no cumplimos. Cuando uno va a la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 1, dice así, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús dice que primero hacía y luego enseñaba. Yo creo que hoy el cristianismo que vive hoy muchas veces utiliza esta frase, ¿no? Usted la habrá escuchado, que dice,
predica pero no practica, ¿no? Queridos hermanos, no podemos enseñar lo que nosotros no tenemos. Yo no le puedo dar a usted lo que yo no tengo. Qué lindo es la vida de Esdras. Esta persona, este sacerdote, que había venido del cautiverio, dice la Escritura, que produjo, luego vamos a ver, un avivamiento en el pueblo de Israel. Pero todo comenzaba con su vida, ¿sí? Preparando el corazón, estudiando la Biblia, la cumplía y luego la podía enseñar, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6 nos habla acerca de nosotros, que somos padres. Usted dirá, bueno, hermano, está bien, pero el último punto no es para nosotros, es simplemente para pastores y misioneros. Yo quiero decirle que no es así. Y creo que en este tiempo que hemos vivido cada uno de nosotros, que le dije que hemos estado en nuestras sinagogas, en nuestras asambleas en casa, hemos tenido que enseñar, y creo que es el propósito de Dios, volver a enseñar a nuestros hijos. Y dice, y antes de acostarte y cuando te levantes, vas a repetir la palabra de la ley de Dios a tus hijos. Y queridos hermanos, nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado a llevarlos a la escuela dominical y decir, allí le enseñarán. Es una tarea que comienza por la casa. Por eso, este pasaje es para nosotros. ¿Cómo vamos a volver, queridos hermanos, a nuestras iglesias? ¿Cómo vamos a volver a nuestra congregación? Qué linda la vida de Esdras. Dice que había preparado el corazón. Dice para inquirir, para estudiarla, para cumplirla. Y dice para enseñarla. Y fíjense en si no ha enseñado la Escritura. Vamos a ir ahí a unos pasajes, vamos terminando. Capítulo 8 de Nehemías. Nehemías fue un contemporáneo que vino, como le dije yo, en este tercer grupo. El primer grupo vino Zorobabel y el sacerdote Josué. El segundo grupo vino Esdras con 1600 personas. Y en el tercer grupo va a venir Nehemías para la reconstrucción de los muros. Capítulo 8, versículo 4, ¿sí?, de Nehemías. Dice así: y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él, estaban Matalías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió, versículo 5, pues Esdras el libro, la palabra de Dios, a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando la abrió todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierras. Versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. ¡Qué hermoso! Esto se dio en la semana de la celebración, de la inauguración de los muros, ¿sí? Esdras abrió el libro y le hizo un estrado. Y él abrió la palabra de Dios. Este hombre que había comenzado todo preparando su corazón, estudiando, luego que la cumplió, y luego dice la palabra de Dios que estaba enseñando, y la mano de Dios estaba con él, junto con Nehemías. Y dice, versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en los tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Versículo 3 del capítulo 9. Dice, y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, Dios, la cuarta parte del día, o sea, 6 horas, ¿sí? Esa es la cuarta parte. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Cuarta parte, 6 horas estuvieron escuchando la palabra de Dios. 6 horas que había causado un impacto la palabra de Dios en el corazón del pueblo de Israel. Ellos habían pecado. Y por el pecado del pueblo y por la desobediencia y por la idolatría y por no respetar el día de reposo, el día de Jehová,
Eso había llevado el castigo de la deportación del pueblo de Israel. Había ahora un impacto con la palabra de Dios. Había un avivamiento que había comenzado con un sacerdote que había preparado su corazón, que estudió la Biblia y que la cumplía, que podían ver el reflejo de lo que él hacía en su vida y podía enseñarlo. Y dice que el pueblo estaba en pie y lloraba. 6 horas hablando la palabra de Dios y 6 horas orando. Me da un poco de risa. El otro día me llamaron unos hermanos y me dicen: hermano, queremos que nos puedas ayudar con un mensaje por Zoom. Pero hermano, por favor, me aclaró que no me pase de los 20 minutos porque dice que ya a la gente no les gustan más los mensajes 20 minutos. O sea, hasta 20 minutos me podían escuchar y me lo recalcó varias veces. Yo, dentro mío, me ponía a pensar también en este pasaje, ¿no? Hoy la iglesia de Dios no quiere escuchar la palabra de Dios. Hoy la iglesia dice: bueno, yo quiero cantar 2 horas y por favor dé un mensajito, hermano, entre 15, una pastillita y 15, 5 minutos, 10 minutitos. Este pueblo estuvo 6 horas, dice una cuarta parte del día, estuvieron escuchando la palabra de Dios, tenían hambre por la palabra de Dios, había un avivamiento que había surgido por la ley de Dios y ellos habían reconocido, porque la palabra de Dios es viva y produce algo en el corazón. Y dice que los había quebrado este pueblo, ¿sí? Y dice que 6 horas estuvieron orando. Quiero terminar, ¿no? Por eso voy a estar ahora 6 horas predicando. Querido hermano, Esdras fue una persona que produjo un avivamiento, un nuevo comienzo, un éxodo, ¿sí? En este tiempo que estaban en la deportación, que estaban en la sinagoga, que fue un tiempo especial para que el pueblo de Israel no pierda su identidad. Creo que es un poco nuestra vida y el reflejo de hoy en día, que nos sentimos identificados. Esta pandemia nos hizo ir a nuestra sinagoga, a nuestras casas, a volver a las raíces de la palabra de Dios, a no perder nuestra identidad. Pero en muchos países ya se está levantando y están diciendo: vayamos a las iglesias, pero no vamos a volver igual. Que esta pandemia, queridos hermanos, haga que nosotros podamos tener el corazón que tuvo Esdras, que la palabra de Dios pueda producir un avivamiento, para que nosotros podamos, ¿sí?, no solo preparar el corazón, no solo que podamos estudiar la Biblia, no solo que podamos cumplirla, sino que podamos enseñarla. ¿Qué hay en la vida? ¿Qué hay en su corazón? Quizás usted diga: bueno, yo no puedo volver igual, hay odio que tengo hacia quizás algunos hermanos, hay algo que no está bien en mi vida, quizás hay algo que no está bien en mi familia. Qué lindo es este tiempo que usted aún puede pasar, para que cuando usted vuelva y tenga que volver, vamos a volver de una manera diferente. Yo creo que muchas iglesias hemos aprendido de un tiempo que no vamos a volver igual a nuestras iglesias, de un momento que hemos tenido nosotros, que hemos pecado contra Dios, que hemos dejado su libro de lado, que hemos hecho como el pueblo de Israel, que no respetaba el día de reposo, el día del Señor, que muchos cristianos dicen: si yo voy a la iglesia da lo mismo, si voy el domingo no. Y Dios nos manda a nuestro hogar y dice: no pierdas la identidad. Y en este tiempo aliméntate para cuando vayas, que pueda producir un avivamiento, porque hay personas que aún tienen que creer en el mensaje de Jesús. La palabra de Dios dice en Hechos que la iglesia dice que no cesaba todos los días de estar casa por casa, de enseñar y de predicar a Jesús. Hoy usted dice: bueno, eso es de los testigos de Jehová. La iglesia ha dejado el mandamiento del Señor Jesucristo. Hemos dejado la gran comisión del hecho de llevar la palabra de Dios. Tiempos maravillosos que Dios nos ha permitido vivir más allá de todas las cosas. Y la mano de Dios ha estado con nosotros, queridos hermanos, y sigue estando con nosotros. Pero Dios tiene un plan maravilloso para usted, para su iglesia, para su casa. Pero todo comienza desde el corazón. Hay que preparar el corazón, hay que estudiar la Biblia. Y es para cumplirla, y es para que la podamos enseñar, ¿sí?, desde nuestros hogares hasta la congregación. Que Dios le bendiga. Sí, nos veremos en la próxima. Vamos a despedirnos con una oración. Dios, te damos las gracias, porque eres bueno, Padre, porque eres maravilloso. Gracias, Padre, por la vida de Esdras, este sacerdote, este hombre que fue preparado para este nuevo comienzo, para este nuevo avivamiento en el pueblo de Israel. Padre, te pedimos que como iglesias podamos volver diferente, que no seamos iguales, que tu palabra, Dios, pueda hacer un impacto en nuestra vida y en nuestro corazón, y que podamos enseñar lo que vivimos, Padre.
que tu palabra pueda desnudar nuestra vida y nuestro corazón, que podamos cambiar, Padre, que podamos bendecir a las personas y cumplir tu palabra. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tus maravillas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y será hasta la próxima. Muchísimas bendiciones.